número 3 de la materia Auditoría de la Gestión Administrativa. Vamos a desarrollar un contenido muy interesante que se refiere al concepto de la auditoría y de la gestión administrativa. Es muy interesante recordar que es una auditoría. La auditoría normalmente genera una especie de espanto o temor entre todos los empleados. Vamos a conocer el concepto de la auditoría. La auditoría básicamente es un examen de las actuaciones y decisiones de las personas dentro de una empresa con respecto al proceso y procedimientos estructuralmente definidas. Entonces es una comprobación si las decisiones han sido tomadas de manera correcta y conforme a los reglamentos que están vigentes. En una auditoría tenemos la auditoría financiera, la auditoría de calidad, la auditoría del entorno, y lo que nos interesaría en el día de hoy viene a ser el concepto de lo que es la auditoría de calidad. En este concepto se analiza el producto, el proceso, el sistema y la investigación. Cuando se hace un análisis del producto, se verifica si los resultados son homogéneos o son básicamente parecidos. Cuando hablamos de calidad, estamos hablando de hacer que los productos o los servicios sean similares. No un mejor producto y un peor producto, sino un producto estándar. Cuando se analiza el proceso de una auditoría, entonces lo que se mira es si se está cumpliendo taxativamente todos los reglamentos internos de una empresa. Y cuando se hace una auditoría del sistema, lo que se verifica es una medición precisa del nivel de seguridad que tiene la aprobación de cada proceso, de cada paso, de cada autorización, de cada toma de decisiones que se realiza dentro de la organización. Entonces, estos son los análisis que se realizan dentro de lo que viene a ser la auditoría. ¿Cuáles son las reglas? La básica y la más importante es la objetividad. La objetividad es una observación que debe tener el auditor de manera a limitarse estrictamente
a los elementos de la norma, realizar un trabajo totalmente técnico sin considerar las emociones o los afectos o desafectos que pueda tener ante una situación. El muestreo. El muestreo viene a ser una búsqueda aleatoria que se recomienda, lo que se llama en términos prácticos, en términos de trabajo de auditoría, las muestras POP. Si estuviésemos hablando, por ejemplo, de fajos de billetes, entonces de 10 fajos se toman 3 o máximo 5. Entonces se entiende que es imposible hacer una verificación total de todo lo que existe, salvo que exista un indicio de que algo no está bien. Entonces se toman las muestras y en base a las muestras se verifica si están completas o están en forma. Cuando existe algún tipo de faltante, algún tipo de cambio, etcétera, entonces ahí se debe comenzar a hacer un análisis minucioso de todos los elementos, de todos los procesos, los pasos, los documentos o los servicios que se tienen en cuenta dentro de lo que viene a ser el trabajo de la auditoría. La base de todo trabajo y de todo análisis es el código de ética. Entonces, en términos prácticos, el auditor no puede ladear a ninguna de las partes, ni a favor del patrón, ni a favor de los empleados, ni a favor de nadie. Entonces debe ser un trabajo totalmente ecuánime. Otro aspecto muy importante viene a ser lo que le llaman el fantasma. Se busca que las operaciones que se están verificando sean las reales, que no sea algo inventado. Ustedes suelen escuchar que existen, por ejemplo, balances que son prácticamente dibujos, que son números inexistentes. Y esa verificación es lo que debe hacer el auditor justamente para cerciorarse de que está trabajando sobre algo real y algo que realmente existe. Un aspecto muy importante que se tiene en cuenta es el rompehielo, le llaman, cuando el auditor busca de alguna manera quebrar ese ambiente exageradamente tenso que existe entre los auditores y las personas que son de alguna manera verificadas dentro del trabajo. Lo que se busca con esto es obtener una cooperación de todas las personas que están siendo auditadas, considerando que si existe un ambiente muy hostil, puede ser que no nos permitan tener acceso a todas las informaciones o las evidencias que se necesitan. Pero esa cooperación es muy relativa porque puede generar otro tipo de distracciones o consecuencias. Es muy posible que una persona que tenga situaciones que le puedan complicar nos presenten evidencias que puedan distraernos de la situación real. El perfil del auditor, como hemos mencionado en la ocasión anterior, lo más importante para nosotros es que sea una persona absolutamente discreta. Dentro de lo que nos interesa, que es la ejecución de la auditoría, tenemos en primer lugar la planificación, donde se analiza cómo se va a hacer y cómo se va a distribuir los trabajos que se pretenden realizar, qué sectores se van a controlar, a quiénes y en qué horario. Por ejemplo, supongamos que dentro de lo que se va a controlar está el departamento de tesorería o caja. El momento ideal para hacer este control sería a primera hora y cuando se abre la empresa, para no dar tiempo para que la caja comience a generar ningún tipo de evidencias o documentos que puedan justificar los posibles faltantes que puedan tener. En el caso de analizarse un depósito, se recomienda cerrar el depósito y trabajar a puertas cerradas hasta que termine el proceso de verificación.
Si se trabaja con las puertas abiertas o con un movimiento intenso de personas que entran y salen, entonces fácilmente se puede distraer y se pueden cambiar la posición de las cosas, de las mercaderías, o se pueden reponer los productos que están faltando. Entonces puede generar un resultado no muy seguro, un control que no se tome todas las precauciones. El informe, dentro de lo que es la recopilación, la clasificación y los informes, tenemos las recomendaciones especiales para los funcionarios que cometen algún tipo de negligencia o impericia por falta de conocimiento. Se debe hacer otro informe paralelo en forma directa y secreta para el gerente o el máximo jefe. Y también otro informe paralelo y general para todos los accionistas de la empresa, donde los términos son mucho más recatados y mucho más generales. Otro aspecto muy importante dentro del trabajo de la auditoría es hacer un seguimiento de las acciones correctivas. Imagínense ustedes de que un procedimiento de compra, de venta o de pago se esté realizando mal, entonces se hacen las recomendaciones a los empleados para que puedan tomar ciertas precauciones. Sin embargo, estos empleados no toman en cuenta las recomendaciones y siguen realizando conforme a lo que están acostumbrados. Entonces, estos son ya motivos de una sanción ejemplar incluso. Vamos a otros aspectos. Estos son algunos formularios que le dejo en el material para que ustedes puedan observar y mirar cómo se hace un trabajo de auditoría. Vamos a otro aspecto. Auditorías de calidad, o sea, el concepto de calidad es el tema. La cuestión de calidad es una cuestión que nosotros muchas veces pensamos que es calidad se refiere a lo mejor que existe, sino calidad se refiere puntualmente a la regularidad de los trabajos. Realizar el mismo trabajo en las mismas condiciones, con la misma calidad o con todos los requisitos. Entonces, cuando hablamos de calidad de trabajo, estamos hablando de que se cumplan todos los requisitos y de manera normal y habitual en todos los casos. Esto es aplicable a las auditorías cuando se busca un cierto nivel de servicio, un cierto nivel de atención, un cierto nivel de control o de proceso. Entonces, se mira si se está cumpliendo todos esos procesos que están reglamentados dentro de cada servicio o producto que se está entregando a los clientes. Las auditorías son llevadas por personas que no tienen que ver con el área al auditar. Entonces, entiéndase que las personas que están controlando son totalmente exógenas o están fuera del área que se está analizando. No debe existir ningún tipo de interés en el trabajo de control o auditoría que se está realizando. No debe existir familiares o personas que puedan de alguna manera comprometer la calidad o el profesionalismo de las personas que están realizando. Por eso un grave error normalmente suele ser ofrecerle a los auditores una cena, ofrecerle damas de compañía o varones o lo que sea. Entonces eso suele ser errores graves que se cometen para tratar de buscar una especie de amistad o obtener algún tipo de beneficio de parte de los auditores. Estos son procedimientos muy erróneos que muchas personas por desconocimiento suelen realizar. Entonces, el tema es permitir que se evalúe concretamente los trabajos que se realizan y posteriormente tomar las acciones correctivas para poder mejorar para las próximas oportunidades. Otro aspecto, los objetivos y responsabilidades de la auditoría. Imagínense si en una empresa se está realizando algún tipo de desfalco. Se realiza el proceso de auditoría y la auditoría por algún descuido no se da cuenta de que hubo un desfalco
dentro de la organización y está certificando de que todo está en orden. Entonces, las consecuencias o la responsabilidad que pueda existir de parte de los auditores es justamente el de ser cómplices y o encubridores de todos las fallas o los desfalcos que pudo haber detectado haciendo un buen trabajo y que está avalando de esta forma al no darse cuenta de lo que está pasando. Por eso es que el auditor debe ser la auditoría debe ser un trabajo totalmente minucioso y debe cotejar y certificar cada valor, cada compromiso, cada obligación y debe cumplir puntualmente todo lo que se necesita para que pueda ser controlado los procesos que se están realizando. En cuanto a las responsabilidades, acá tenemos justamente todo lo que hemos mencionado. El auditor líder debe dirigir todos los trabajos, hacer el plan y representar al equipo ante la dirección y, por supuesto, hacer el informe de auditoría. Entonces, dentro de lo que viene a ser el informe, tenemos, en primer lugar, el alcance de la auditoría. ¿Qué área se ha verificado? Las referencias, que serían con qué tipo de documentación se ha comparado los procesos. El cliente, ¿qué ha solicitado? ¿Qué se ha podido auditar? ¿Qué evidencia se ha obtenido? Y, por supuesto, todos los desfalcos o las fallas detectadas dentro del proceso de la auditoría. Tenemos entonces aquí un resumen que es muy importante, que me gustaría que lo estudien varias veces, especialmente antes del examen, que es este cuadro donde muestra las fases de la auditoría. Entonces tenemos, en primer lugar, el 5.1, que es el inicio de la auditoría. Viene el primer control. El primer control que requiere de una buena preparación de qué es lo que se va a controlar. Que es un plan de auditoría de todo lo que se quiere hacer y la distribución de parte del jefe de auditores al equipo de trabajadores de qué áreas van a controlar cada uno. Posteriormente viene la ejecución de la auditoría con las observaciones, la recolección de evidencias que debe ser analizada. Y posteriormente el último punto, que viene a ser los documentos de la auditoría y el seguimiento, que sería una reunión final, la preparación del informe y la distribución del informe y los expedientes a los directivos de la empresa. Entonces, en síntesis, este es el resumen de lo que es todo el trabajo de la auditoría. La próxima clase ya tendremos entonces los modelos de informes y vamos a hacer los informes de auditoría para ir conociendo, porque es la fase central para lo que viene a ser esta materia. Y me van a disculpar, compañeros, pero vamos a tener que desarrollar las clases 2 veces a la semana, porque esta es una cátedra muy compleja, muy técnica y no se puede hacer a la ligera como puede desarrollarse otras materias. Entonces, lo que podemos tener aquí, tenemos algunas frases, por ejemplo, como la verdad duele porque mata en nosotros la mentira que vivimos. Entonces, el auditor, por supuesto, va a encontrar en muchos casos situaciones muy dolorosas. Puede encontrar casos de desfalcos, casos de negligencia, casos de robo descarado, o sea, cualquier tipo de situaciones puede encontrar dentro del trabajo. Entonces, es un trabajo que no es fácil de realizar, un trabajo muy técnico. Entonces, es una cuestión que hay que hacer con mucho cuidado.
Entonces, compañeros, hoy el trabajo se centra en lo que viene a ser las fases de la auditoría, que es esta imagen específicamente, y me gustaría que lo vayan analizando y observando detenidamente para que puedan entender, y me gustaría escuchar las preguntas de algún punto que no están comprendiendo. Buenas noches a todos y les escucho, o pueden escribir o abrir su micrófono para ver qué estamos entendiendo y qué no estamos entendiendo. Vamos a hacer un poco algo interesante. Iván Luis Romero, buenas noches compañero, vamos a escucharte un poco. ¿Cómo estás? Atento Iván, si puedes abrir tu micrófono para hacerte algunas preguntas. Ahí tenemos, bueno, Iván, Mariela de Jesús. ¿Cómo estás, Mariela? Buenas noches. Milagros, vos estás en línea, Milagros, te estamos escuchando. Buenas noches, profe, ¿qué tal? Qué bueno. Decime qué estás entendiendo de este tema de auditoría, qué puedes comentarnos. ¿Qué es la auditoría para vos, compañera?